Dios lo bendiga. Le habla el pastor Kelvin Rafael González. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da en esta hora de poder compartir una palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor para gloria del Padre y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuración y contienda. Hermosa esta palabra, lo que aquí habla el apóstol Pablo a los filipenses, en cuanto a ocuparlo de esta salvación tan grande. Esta salvación que costó un sufrimiento tan atroz, lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario, la persecución, los ataques, el escarnecimiento, sus manos traspasadas por clavos, sus pies, la corona de espinas, el sufrimiento de cargar todo el pecado, toda la culpa nuestra en su cuerpo. Por eso el apóstol aquí habla de que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ocuparnos de este regalo que Dios nos ha dado, de esta salvación tan grande. ¿Cuánta gente han pasado por esta vida? Han hecho caso omiso al llamado de Dios. No le ha interesado bajo ninguna circunstancia el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje que salva, el mensaje que cambia. Multitudes de personas han perdido su salvación, o no que la han perdido, sino porque no la tuvieron nunca, sino que se fueron a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Y allí están en el mismísimo infierno esperando el día del juicio del gran trono blanco. Pero tú que has entendido o que estás entendiendo lo que representa esta salvación tan grande, debes ocuparte. Debemos ocuparnos con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo el programa de Dios. Lo primero era que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio a entender a través de la obra del Espíritu Santo esta salvación. Quitó la venda, la oscuridad, y nos dio a entender el camino de la verdad. Luego que nos llama, nos limpia, nos lava, nos da de su Espíritu Santo. Y nos cuida, nos guarda y produce en nosotros toda necesidad, todo deseo, todo anhelo por la salvación, por la obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios. Nos consuela a través del Espíritu Santo, nos guarda, nos dirige. Es decir que, ¿cómo vamos nosotros a descuidar esta salvación tan grande? Por eso debe ocuparte. No solamente cómo empezaste, sino cómo está terminando. ¿Qué ha descuidado? ¿Qué está descuidando? Ya no obedece la palabra del Señor. Ya no va a la iglesia. Ya no ora. Ya no medita en la palabra de Dios. Es decir, quizá ha descuidado tanto que lo único que te da deseo es de buscar las cosas de este mundo y no la de Dios. Es necesario que
reflexione y que entienda que esta salvación es un regalo de Dios en el cual debemos ocuparnos con temor y temblor. Es decir que, como dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con temor y temblor. La actitud con la que debe procurar los cristianos su santificación, es decir, separación del pecado y buscar una vida de agrado a Dios en obediencia. Por eso dice, requiere un temor saludable de ofender a Dios y un respeto profundo por Él. Es decir, de ese temor reverente, de saber de que Dios siempre está viendo, de respetar, de reverenciar, de honrar a Dios en todo momento, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Necesitamos entender que debemos honrar a Dios, temer a Dios con un temor saludable, amar su palabra, buscar. No descuide esta salvación. Ocúpate de esta salvación. Y si no la tienes, si todavía no has entendido, escucha el Evangelio. No rehúsa escuchar el Evangelio. Saca tiempo para escuchar la palabra de Dios, para ir a la iglesia, para leer la Biblia. Necesita escuchar la palabra de Dios porque dice que del oír viene la fe, para que pueda tener este regalo, como es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ocupado, hermano, con temor y temor. No descuidemos por nada de esta vida, porque todo va a pasar, todo se va a ir, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ocupado con temor y temblor, esta salvación, esta comunión con Dios. Dios te bendiga.